muchísimo entusiasmo. Destacamos, por supuesto, la programación en nuestra emisora. Los días miércoles estamos con Pasos Perdidos a las 19 horas con Héctor Sandoval y todo su equipo de panelistas. Ahí está Omar Morales, en fin, tantos destacados allí de este programa que tiene ya varios años y que se transmite los miércoles a las 19 horas por Radio Valparaíso. Hoy, 19 horas, Pasos Perdidos en nuestra emisora. Infórmate con nosotros a cada momento. Twitter Café por Radio Valparaíso. Twitter Café de Radio Valparaíso. Nosotros valoramos muchísimo, siempre lo destacamos a los invitados que llegan acá hasta el estudio, porque claro, hoy día no es una práctica muy común, la mayoría está desde un video, comunicamos por video desde su lugar de trabajo, su hogar, algunos los entrevistamos desde el automóvil, por eso un doble reconocimiento a quien nos acompaña hasta ahora. Está acá con nosotros en el estudio de Radio Valparaíso el diputado del Distrito 7, Luis Cuello. ¿Cómo le va, Luis? Diputado, un gusto saludarte. Muy bien, Mauricio, muy buen día y un placer estar acá nuevamente en el estudio de Radio Valparaíso. Me encanta a mí la radio, así que siempre prefiero estar acá presente. Muy bien, está Pablo con nosotros. Cuando Pablo quiera intervenir, ahí le pedimos, pero todavía no, ahí le pedimos que se coloque los audífonos. Saludos a Pablo también. Muy bien. Oiga, diputado, entiendo que usted estuvo en esta sesión secreta por el hackeo a defensa, en definitiva. Es una sesión y una comisión de inteligencia, entiendo, diputado, que es bien particular. Ustedes tienen que hacer un juramento ahí. Cuéntenos un poco el preámbulo de esto, cómo funciona esta comisión de inteligencia en el Parlamento. Y luego, obviamente que fue una sesión secreta, no le vamos a pedir que nos cuente todo lo que pasó ahí, pero a lo menos una impresión suya sobre lo que se ha visto en ese tema, diputado. Claro, yo represento a mi comité, al comité del Partido Comunista, Regionalista, Independiente, en la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia. Entonces es una comisión muy especial, que además tiene menos integrantes, tiene 7 integrantes, el resto de las comisiones tiene 13 integrantes, y esta comisión se dedica a 2 tareas fundamentales. Uno, a poder establecer un control democrático de las actividades de los servicios de inteligencia del Estado, y ahí está la Agencia Nacional de Inteligencia, está también las actividades de las Fuerzas Armadas en sus distintas jefaturas y direcciones de inteligencia, y también ejercemos un control respecto de los gastos reservados del gobierno, de la presidencia, de las Fuerzas Armadas, de las policías también, de Carabineros, investigaciones. Esa es nuestra labor como Comisión de Inteligencia. Y claro, como tú bien decías, Mauricio, nosotros hacemos juramento porque estamos obligados todas las sesiones son secretas y estamos obligados a guardar reserva de lo que se expone en esa comisión. No sé, usted no se lo cuenta ni a la almohada todo lo que se habla ahí. No, correría un gran riesgo si lo contara la almohada porque podría caer, digamos, incurrir en un delito. Hay tipo penal especial. Mire qué particular, ¿eh? Sí. Claro, y en el caso de transgredir esa norma, me imagino que hay una sanción bastante severa si alguien infringe el secreto, digamos. Sí, claro, hay un tipo penal, es un delito revelar lo que se habla en esa comisión. Pero es muy importante la existencia de esa comisión porque en el fondo significa ejercer un control democrático, porque la actividad de inteligencia es necesaria. Todos los estados tienen que tener organización de inteligencia y también actividad de inteligencia para prevenir riesgos, amenazas externas o eventualmente amenazas internas del crimen organizado. Es una cuestión que es muy necesaria, pero también es necesario que tengamos un control para que se ejerza esta actividad con respeto a los derechos de las personas, a los derechos humanos y también a la probidad. Y por eso que también es importante que nosotros ejerzamos un control respecto de los gastos reservados, por ejemplo. Claro, oye, qué importante, qué trascendente lo que nos está contando mucha gente. Yo creo que esto lo desconoce, no se anda publicando a cada rato estos temas, pero hay normas muy especiales en esta comisión. El tema del hackeo a defensa, diputado, ha sido tema en los últimos días. Nosotros justamente el martes de la semana pasada, después del festivo de Fiestas Patrias, conversábamos con Pedro Huichalaf. Siempre hablamos con él acá de temas de tecnología y él puso el tema sobre la mesa mucho antes de que explotara comunicacionalmente y a nivel de instancias de gobierno. Y siempre hablamos con Pedro de lo trascendente que es tener a un experto acá como él
para que nos vaya adelantando cómo viene el panorama. Se adelantó bastante bien a los hechos, dijo que en ese momento dijo que esto era demasiado grave. Eh, Repito, usted no puede contar lo que se habló de esta sesión secreta, pero ¿cuál es su impresión general de lo que está pasando en ese plano? ¿Es algo que esté controlado ya? ¿Es una situación que falta mucho por trabajar? ¿Es más grave de lo que uno piensa, diputado? O sea, primero yo creo que es grave desde el punto de vista de cuál es la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, porque acá es un hackeo al Estado Mayor Conjunto, ¿ya? Y se capturó una cantidad de información impresionante, muchos gigas de correo electrónico, algunos de ellos que contenían material reservado o secreto. Entonces, aún no está tan claro cuál es la dimensión del daño producido en términos del robo de información. Entonces, eso es un aspecto que creo que es grave. Lo segundo que también quiero ver muy delicado es que claramente acá los responsables del Estado Mayor Conjunto no informaron adecuadamente a la autoridad civil. Demoraron mucho en informar. Esto se supo recién cuando aparecieron las publicaciones en los medios de comunicación, cuando este grupo Guacamaya, este grupo de hackers, reveló el hackeo que no solamente afectó a Chile, sino que también a otros países. Entonces, claramente acá existió un actuar negligente por parte de autoridades uniformadas del Estado Mayor Conjunto, y eso explica la renuncia del general Paiva, por ejemplo. Entonces, eso es el segundo elemento de gravedad. Es decir, ellos sabían ya durante mucho rato, pero se quedó dentro de los muros de ellos, digamos, no se comunicó a la autoridad superior o de gobierno. Tal cual, aparentemente en el intertanto se adoptaron medidas para contener, pero el problema es que acá hay un principio de subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, y eso se expresa en el ámbito también operativo. Entonces, como acá no se informó, claramente se incumplió con ese principio, y eso explica también, como digo, la salida del general Paiva, pero hay que también determinar otras responsabilidades. Pero lo tercero que me parece delicado también es que a partir de la revelación de algunos correos electrónicos, queda claro que hay ciertas actividades, por ejemplo, informes de inteligencia respecto de algunos partidos políticos como la Juventud Comunista, informes de actividad cibernética de las Juventudes Comunistas, por ejemplo, en el contexto post-estallido social, y también de las ollas comunes. Entonces, eso me parece muy delicado, y porque, en definitiva, las Fuerzas Armadas, y en particular la inteligencia del Estado Mayor Conjunto, debe dedicarse a los objetivos de la defensa nacional. Y la defensa nacional tiene que ver con las amenazas externas, y en ningún caso con hacer inteligencia política, hacer seguimiento a partidos políticos legales, por No lo hay demás. ninguna instrucción, ninguna norma que diga que esta entidad deba concentrarse también en espiar actividades políticas y internas. Eso no está escrito en ninguna parte. Al contrario, o sea, lo que dice la ley de inteligencia es que debe ser, las actividades de inteligencia deben referirse a la defensa nacional, ¿ya? Por lo tanto, eso excluye la posibilidad de hacer análisis de inteligencia respecto de actividades de partidos políticos legales, por lo demás, o de movimientos sociales. No tiene nada que ver con la defensa nacional. Entonces, eso creo yo que hay que investigarlo de forma muy acuciosa. Ese sería un capítulo un tanto más oscuro entonces de lo que conocemos hasta ahora. Se lo planteo porque ya se ha adelantado, ¿no es cierto?, que esto venía, pero podía enredar más el nudo, diputado Luis Cuello. Yo lo veo bastante enredado, pero vamos a ver también cuáles son también los alcances de esto, porque, como decía recién, aún no se ha liberado toda la información que estos hackers robaron. O sea, hay información que probablemente va a saltar después, ¿ya? Y no sabemos qué va a contener. Entonces creo que hay que indagar muy a fondo acá, porque lo que ocurrió acá en esas tres dimensiones que le menciono, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, de la falta de información al poder civil, de las actividades de inteligencia que aparentemente están realizando algunos organismos de la defensa, en materia interna, de política interna, creo yo que son tres aspectos delicados que hay que investigar muy bien, y por supuesto que esto además provoca un daño en las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el poder civil. Creo que eso también es muy delicado. Genera una grieta no menor, yo diría bastante significativa en lo que va de los últimos años, donde había relaciones, llamémoslas relativamente armoniosas, digamos, muy, muy positivas, incluso en algunos momentos. Nos acompaña el diputado Luis Cuello. Le vamos a pedir que se coloque los audífonos, diputado. Vamos a ver si escucha bien ahí, para que escuchemos la pregunta de Pablo, que está allí con nosotros. Pablo, adelante. Sí, diputado, muy buenos días, bienvenido al Twitter Café. La pregunta que le voy a mencionar usted se ha preocupado siempre de la calidad de vida de las personas, y la calidad de vida de las personas parte cuando se van al trabajo, el transporte. Fíjese que en el día de ayer nosotros hemos estado recibiendo hace varios días quejas del sistema de transporte en la región,
¿Cuándo se va a llegar a tomar la determinación o usted a fiscalizar lo que está sucediendo? Porque uno mira todo para la metropolitana, todo por la metropolitana, y acá en la región, oiga, apenas nos tiran unas luces de que el tren va a llegar y no pasa nada. Oye, qué importante lo que plantea Pablo, diputado, porque, claro, como él señala, ayer conversábamos con unos dirigentes del transporte público acá de la zona, de FENUR, muy importante Federación de Transportistas. Oiga, y el panorama que ellos plantean, hablábamos con ellos, estamos cerca del despeñadero de este sistema que se puede ir a la reverenda mona todo, y con una muy baja presencia de microbuses. Están muy preocupados, exigen Sí. medidas concretas, contar, por ejemplo, realmente cuántos son los usuarios hoy, porque el plan funciona con unos usuarios de hace harto tiempo atrás, digamos, para estimarlo. Usted también ahí tiene harto que decir porque está bien metido en este tema, diputado. Nosotros, bueno, saludo nuevamente a Pablo, muchas gracias por la pregunta. Hemos estado preocupados del transporte desde el principio de nuestro mandato. De hecho, la primera vez que yo intervine en la Cámara de Diputados fue justamente para hablar de la crisis del transporte en la región. Entonces, hay por lo menos tres temas que surgen de esta pregunta. Lo primero es que la crisis que vivimos hoy día es muy aguda en el Gran Valparaíso, no solamente en la comuna de Valparaíso. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece muy valioso lo que ha hecho el municipio de Valparaíso, el alcalde Char, con el Consejo Municipal de aprobar este decreto de emergencia en materia de transporte, porque, claro, hay que interpelar también a la autoridad para que tomemos medidas urgentes. O sea, acá, Destacaban ahí los transportistas que, pese a que hay diferencias de pensamiento con el alcalde, pero en eso están todos unidos, que todos están apoyando lo que dijo el alcalde Char. Claro. por supuesto, es que es una realidad, es una realidad. Y nosotros creemos, bueno, por lo menos, a ver, hay dos cosas. Ayer aprobamos en la Cámara de Diputados y Diputadas, en la sala, una ley corta sobre financiamiento del transporte público, porque hay un déficit muy grande, ¿ya? El transporte público regulado, que es lo que ocurre acá en Valparaíso. Entonces, eso implica darle continuidad al Fondo de Apoyo Regional, al Fondo Espejo, que es el espejo del Transantiago, ¿ya? Para que no vaya todo a Santiago, como dice Pablo. Claro. Eso es importante, pero también, mira, ayer se aprobó algo muy significativo, que es lo siguiente. En la ley sobre financiamiento del transporte público existe una figura del administrador provisional, ¿ya? Y ayer incorporamos, lo aprobamos en la Cámara, que esta figura del administrador provisional opere cuando caduque o termine la concesión de un operador. Entonces, ¿qué significa eso? Si hay un operador que ha prestado un mal servicio, que no cumple con las frecuencias, que incumple los contratos y su concesión caduca, bueno, va a operar este administrador. Y por lo tanto, eso, a mi juicio, es muy significativo porque nos libera de un chantaje también de los malos operadores, porque acá la verdad es que tenemos un problema estructural. Uno, el que tú mencionas, Mauricio, que tiene que ver con un diagnóstico desactualizado. Cuando dicen algunos, hagamos la licitación, está bien, hay que hacerla, pero ¿en base a qué diagnóstico? O sea, ¿en base a qué realidad? La ciudad de Valparaíso y Viña del Mar han crecido enormemente, de forma inorgánica muchas veces, entonces eso implica hacer un nuevo diagnóstico de cuáles son las necesidades de la población en términos de transporte público. Entonces creo yo que hay que hacer un nuevo diagnóstico para hacer esa licitación. Eso por una parte. Lo segundo que hay que, por supuesto, nosotros apoyamos el esfuerzo que ha hecho la autoridad, la Seremía de Transporte, yo creo que ha hecho un esfuerzo significativo en esta materia. Por ejemplo, para el plebiscito creo que se aseguraron los servicios y eso no había ocurrido antes, la primera vez que eso ocurre. Entonces se ha mostrado eficiencia desde el punto de vista del gobierno, ¿ya? Y lo tercero es que acá hay que hacer a mi juicio, una revisión estructural del modelo de transporte. Yo creo que hay que pensar en otras alternativas también, o sea, en empresas públicas, por ejemplo, una empresa regional de transporte o empresas municipales que también proveen servicio de transporte. Creo que son alternativas que hay que pensar. Hace poquito se anunció esta semana el plan de inversión de obras públicas. Ahí está el tren que mencionaba Pablo, Sí, claro. y hay señales bien concretas. O sea, se va a licitar el año 2025, a fines de año el presidente Boric va a anunciar cuál es el trazado que va a tener el tren que une Valparaíso con Santiago y también con San Antonio. Y eso es significativo porque además, o sea, da señales de que aquí hay una voluntad concreta, esto no va a quedar en el cajón como pasó con Piñera, se va a concretar. Y yo espero que además del trazado también podamos tener un rol importante de la empresa de ferrocarriles del Estado. Yo creo que tiene una experiencia acumulada en Chile que hace que el EFE, como empresa estatal, tenga un rol principal en este proyecto que es tan estratégico para Chile. Yo espero que eso también ocurra y tengamos el trazado. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que también se ha anunciado, lo conversamos fuera del aire, en off con Mauricio, hay planes de inversión en materia de teleféricos, por ejemplo, en Valparaíso, en materia de el tranvía entre Reñaca y Viña del Mar. Es decir, también hay que ver otros modos de transporte que
son incluso más baratos, ¿ya? Son más limpios, más ecológicos, más rápidos, y ahí creo que también es importante destacar lo que ha hecho lo que ha anunciado ayer el Ceremi de Obras Públicas, Giannino Riquelme, en que tiene que ver mucho con la calidad de vida. Entonces, tenemos desafíos pendientes por delante, pero también tenemos que actuar con sentido de urgencia. Creo que ahí está la clave. El sentido de urgencia, yo creo que más que nunca en esta área del transporte, diputado Luis Cuello, eh, siempre ha sido así, en los últimos años, pero uno que a veces recorre las calles en horarios vespertinos, oiga, llega a dar pena a los paraderos y la calidad de transporte en los microbuses. Eh, el ganado es mejor transportado, da la impresión. Es indigno ver lo que uno aprecia en las calles, diputado. Es que afecta la dignidad de las personas, porque afecta la certeza. ¿Cómo alguien va a ir al trabajo tranquilo si sabe que... O sea, no sabe si a la vuelta va a pasar una micro o no, si va a ir muy llena, si va a alcanzar a subir, porque va muy llena. Claro. Entonces, o sea, esto tiene impacto incluso en la salud mental de las personas, ya que hablamos de la preocupación por la salud mental, impacta la salud mental de los estudiantes vespertinos, por ejemplo, que, mire, los estudiantes vespertinos pasan por una angustia tremenda porque a esa hora que salen del instituto, qué sé yo, centro de formación técnica, no tienen transporte. Entonces, eso afecta la vida diaria, la vida, la rutina. Entonces, totalmente. En momentos en que estamos bien afligidos con el tema económico, la incertidumbre social, política, y a eso súmele la incertidumbre para tomar una micro. Temas graves que ojalá vayamos avanzando. Diputado, nos queda muy poco tiempo, fíjese. Pasó volando estos minutos, pasaron volando, pero usted también tiene un tema acá respecto de una investigación por el estadio de San Antonio. Le pido brevemente un resumen y nos comprometemos a que en otro momento lo hablemos más en detalle. sí, porque, por supuesto. Miren, porque me da la idea que dentro de la misma región se producen a veces desconexiones respecto de lo que pasa en otras partes, en otras comunas. Hay un centralismo regional. Sí. Pero aquí hay un caso muy grave, diputado. es grave y lo planteo en dos líneas, porque sé que estamos cortos con el tiempo. El Estadio San Antonio es un proyecto, es un estadio que, bueno, el terreno fue aportado por una ley que se aprobó el año 71, bajo el gobierno del presidente Allende para construir este estadio. Y el nuevo Estadio San Antonio se licitó el año 2015. Bueno, finalmente en 2017 se asignó a una empresa, que es la empresa Balco. Tenía una estimación inicial de 500 y tantos días de construcción. Al final eso se duplicó, más que se duplicó por distintas circunstancias. Pero lo grave, lo complicado ahora es que no se pudo entregar. Se ha postergado mucho su entrega. Es una inversión muy grande, 12.000 millones de pesos, más o menos. ¿Ya? Pero no se pudo entregar ahora por lo siguiente, porque lo descubrió el Ministerio de Obras Públicas, que se ocupó una pintura contra incendios que está por debajo de la norma seguridad. Y en algunas partes, en algunas estructuras del estadio, ni siquiera se ocupó pintura antiincendio. Y eso es muy, muy serio, muy grave, porque significa que si se entrega el estadio en esas condiciones, puede haber un incendio, puede haber una tragedia. O sea, en el fondo, el gobierno anterior jugó con la seguridad de las personas de San Antonio y con un proyecto tan importante que además es muy relevante para la gente, para los deportistas, para el público que quiere ver el San Antonio Unido, que quiere ver fútbol, otro deporte. Entonces, nosotros presentamos una solicitud de comisión investigadora. Estamos consiguiendo las firmas, se va a votar pronto, así que yo aprovecho de hacer un llamado también al resto de los parlamentarios y parlamentarias que puedan apoyar esta comisión investigadora, porque aquí hay que llegar al fondo de la verdad. Se entregó un estadio, pero sin cumplir la norma. Absolutamente, claro, y de seguridad. O sea, lo mínimo que tiene que tener un estadio o un teatro es tener una pintura antiincendio que permita que la gente pueda, bueno, que no corra riesgo frente a un evento que siempre puede ocurrir un incendio, pero lo importante es que existan medidas de seguridad adecuadas para poder mitigar esos efectos. Y en este caso se pasó por alto eso con una modificación de contrato. O sea, acá hay a lo menos una negligencia de la anterior administración del Ministerio de Obras Públicas bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Algo huele mal en Dinamarca, decía un gran escritor. Oiga, diputado Luis Cuello, gracias por acompañarnos, gracias por venir al estudio. Un abrazo y estaremos en contacto. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Gracias por estar acá. No, encantado de estar acá en Radio Valparaíso una vez más, y un saludo a Pablo también, a todos los auditores y auditoras. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, diputado. Nos vamos a las noticias de la hora con nuestro colega, el periodista Francisco Pietrantoni. Volvemos luego con más del Twitter Café.